tardes, estimados cibernautas y radioyentes de Radio Moderna, su Radio Papá 930 AM. Bienvenidos a su programa La Puerta de la Justicia. Hoy tenemos un invitado de lujo que es el doctor Jorge Luis Rioja Vallejo, a quien le damos la cordial bienvenida. Para dar mayores señas de su hoja de vida, debemos decir que es un abogado con especialización en Derecho Constitucional y también con estudios en Comunicación. Abogado fedatario juramentado en especialización de Informática, licenciado en Ciencias de la Comunicación, con sólida experiencia profesional, ya que brinda asesoría y consultoría en Derecho y en Gestión Pública. Para más señales, el doctor Rioja Vallejo ha sido candidato finalista a los concursos para el Tribunal Constitucional y para la Defensoría del Pueblo. Finalmente, también ha sido asesor del Congreso. Doctor Rioja Vallejo, muy buenas tardes, sus palabras de bienvenida. Amigos, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Con mucho gusto para intercambiar ideas en relación a los temas, no solamente de coyuntura, sino creo que hay un tema principal que es las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima. Efectivamente, el doctor Jorge Luis Rioja Vallejos es candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, que más o menos, para que ustedes conozcan la agenda, ¿cuándo van a dar el número para que usted pueda hacer su campaña? Las elecciones han sido convocadas por el Comité Electoral como corresponde a la estructura orgánica funcional del Colegio de Abogados de Lima, y hay un cronograma de actividades que, entre otras, por ejemplo, ya el propio Comité Electoral las ha roto. Es decir, al viernes pasado tendría que haber hecho las observaciones a las listas presentadas y de mutuo propio, el propio Comité Electoral nos ha notificado 10:30 de la noche más o menos, tanto a mi persona como a mi personera, de que las observaciones a dichas listas se harán entre ayer lunes y hoy martes, a efectos de que efectivamente hagan saber si hay o no observaciones a nuestra lista. Debemos asumir que no tenemos ninguna observación, porque la notificación tendrían que haberlo hecho hasta las 6 de la tarde. Y consecuentemente ya no hay ninguna noticia, debemos dar por hecho que está nuestra lista saneada y lista para el proceso. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Marco Lascova, sus palabras de bienvenida. Buenas de todos, a todos nuestros radioyentes y ciudadanos que esta semana está con nosotros. Agradecerle por su referencia y así mismo darle los respectivos saludos al doctor Rioja, que ha tenido a galardonarnos con su experiencia y también darnos a conocer cuáles son sus propuestas ante su eminente candidatura al Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias, doctor. Doctor Harrison Meneses. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muy buenas tardes, cibernautas radioyentes que nos acompañan en este segundo espacio de su humilde programa, Las Puertas de la Justicia, ¿no? Que en esta oportunidad varios de nuestros cibernautas nos han escrito a través de nuestros correos La Puerta de la Justicia Perú @gmail, pues referente a temas acerca del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Tomándose en consideración que este año es uno bastante importante para nosotros, en el cual se va a escoger a un nuevo decano, y para eso tenemos a un excelente invitado, que es el doctor Jorge Ríos Vallejo, que está postulando para el decanato del Ilustre Colegio de Abogados 2026-2027, quien va a poder desarrollar sus puntos y sobre todo cuáles son los tratos que va a realizar referente a su postulación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, entramos en materia de una vez. Queríamos conocer a través de este programa de La Puerta de la Justicia quién es Jorge Luis Rioja Vallejos. No sé si nos puede dar un perfil de su trayectoria, cómo empezó, cuál es su vocación y cuál ha sido su trayectoria durante todos estos años. Muchas gracias. En verdad, yo soy de la provincia de Chota, del departamento de Cajamarca. Tengo más de 50 años viviendo en Lima y en este escenario de vivir en Lima opté por estudiar. Entonces, primero estudié Ciencia de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, soy la primera promoción. Luego empiezo a trabajar en Congreso porque un señor diputado, que en paz descanse, tuvo la gentileza de invitarme a trabajar con él, y vi que efectivamente solo como comunicador no podía dar atención a los requerimientos que necesita el Parlamento. Es así que postulo a San Marcos y hago mi ingreso a estudiar Derecho como segunda carrera. Egreso de San Marcos, hago una maestría en Derecho Constitucional en la Vía Real, hago el doctorado igualmente, y la vida continúa, decimos, hago el curso de Defensa y Desarrollo Nacional en el CAE. Luego de ello, por supuesto, empecé a ver un contexto de prepararme mejor para poder ser
dar un aporte al país. Como provinciano conozco la realidad del Perú en cuanto se refiere a las necesidades que tiene y el divorcio que hay entre la autoridad nacional y, por supuesto, la realidad que viven los pobladores del campo y de las provincias en sí como tal. En ese contexto, aplico por internet a una beca que decía curso de relaciones intrainstitucionales. Entonces, como estoy en ciencia de la comunicación, dije, debe ser de relaciones públicas. Y era promovido por la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos a través de un instituto que se llamaba el Centro Hemisférico para la Defensa. Postulo y me dan la beca de un año. Cuando llego al curso me encuentro que era el curso básico de inteligencia. De hecho, era un mes en el curso y haciendo una serie de estudios complementarios empiezo a hacer docencia en la Universidad Peruana. Yo he hecho docencia en pre y posgrado en la Universidad Peruana los últimos 30 años. A razón de que considero que es la única forma de poder en las nuevas generaciones impulsar una perspectiva distinta al proceso de enseñanza que tenemos, que no es el mejor y cada vez se hace peor más bien, por una sencilla razón. Nuestros propios profesores y docentes son los que nos hacen repetir autores que ni siquiera pudieron resolver los problemas del país que nacieron. Son su perspectiva, de hecho, enhorabuena, saludable, pero para no equivocarnos como ellos. ¿Y qué tenemos hoy? En algún momento algún de los exministros de Educación decía, pero ¿cuál es el modelo educativo para el Perú? ¿Qué tenemos? ¿Qué sociedad queremos para mañana? Y no tienen respuesta. A razón de que es muy simple. Oiga, yo en 10 años quiero esta sociedad. ¿Qué debo hacer? Eso es sugerido a los ministros en su momento. Entonces, hagan un concurso nacional con todos los profesores y hagan un plan piloto para formar esos chicos del kinder que se dice que son la base de desarrollo del país, la nueva sociedad, y apuntemos qué sociedad queremos. Queremos una sociedad del futuro, ¿de qué manera? Con desarrollo pleno, que implicaría plena educación, plena salud, pleno trabajo, sin corrupción, porque en el Perú, no podemos negarlo, ya es una cultura la corrupción, y eso es el desafío de mayor trascendencia para la sociedad y para nosotros como profesionales, en el sentido de tener que enfrentarlos, no con el discurso convencional, vamos a luchar contra la corrupción. No, señor. Esa es una forma de engañarse a sí mismos. Aquí o eliminamos la corrupción o simplemente seguimos conviviendo con la corrupción. Al extremo hemos llegado en el Perú de que si usted quiere postular a un cargo público, no solamente tiene que parecerlo, sino si lo es mejor. Me refiero a corrupto. Antes, ¿qué decía en este caso la historia? La mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Correcto. En nuestro país, ahora, si usted quiere ser funcionario público, no solamente debe ser, sino parecer. Entonces el tema se hace muy complejo a razón de que no hay un deslinde, y creo que hay un punto de quiebre de mayor trascendencia. El principio de autoridad ha desaparecido. En el sistema de justicia estamos cada vez, digamos, en un escenario de colapso total, al extremo de que hoy nos enfrentamos a tecnologías de la información. En lo que hace 20 años más o menos se enseñaba Derecho Informático y hablábamos con los jóvenes de ese entonces, decíamos de que en el futuro, no muy lejano, hablaríamos de la famosa justicia cibernética. Correcto. Sí, sí, ¿Y sí. qué tenemos hoy? Ya lo tenemos hoy, el ChatGPT y otros similares, que ayudan a los jueces. Pero ¿qué tenemos como regalo a la sociedad? Y ojo, un regalo aparente, porque en sí es un escenario de mercado. La llamada inteligencia artificial, que no es más que un robot, y la gente no quiere entender de que es un robot que solo le va a dar la información que le han suministrado, el programador le ha puesto esta data para que conteste, y nada más. Usted le pide otra información y ya no tiene. Entonces, ¿cuál debe ser el desafío de los abogados jóvenes en el Perú? ¿Cuál debe ser el desafío de los abogados de la tercera edad? Nosotros consideramos que desde el Colegio de Abogados debemos implementar un programa de alfabetización digital, le llamamos. ¿Y eso qué implica? Por supuesto, organizar, en este caso, pues parques de máquinas donde efectivamente se alfabeticen los abogados que le tienen miedo a las computadoras y los jóvenes que hagan uso de la tecnología a efectos de socializar con ellos. Yo tuve la oportunidad de estar en el Asia en algún momento y encontré, por ejemplo, de que el único escenario de analfabetos que existía era los octogenarios y los recién nacidos. Como política de Estado, ¿qué hicieron? Los juntaron en computadoras a los
octogenarios con los recién nacidos para que el analfabetismo desaparezca. Lo que se denomina analfabetismo digital, ¿no? Sí, en efecto. Y en este momento en el Perú los analfabetos digitales somos prácticamente 20 millones de peruanos. Debe ser, sí. Muy bien, doctor Harrison, su pregunta. Sí, doctor, usted está postulando para el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y me parecería bastante importante saber cuál es su opinión acerca de la actual gestión que tiene el decano, ¿no? Porque yo le voy a decir una cosa, ¿no? Es una opinión a título personal. Él, en primer momento, cuando estaba postulando, él señalaba muy bien, no, que yo voy a sacar, voy a velar por los derechos del abogado, el abogado litigante, ese abogado que para todos los días en la calle gestionando sus carpetas, sus expedientes, pidiendo su programación de diligencias, que va todos los días al juzgado para que haya celeridad procesal, porque si no va, sus expedientes quedan en el pozo del olvido. Entonces, para mí, la gestión que viene realizando no me parece adecuada, no estoy de acuerdo, no creo ser el único, pero él más ha utilizado un tema, el cargo que viene ocupando, como un tema político. Entonces, ¿me podría dar su opinión referente a esto, por favor? Con mucho gusto, fíjese, soy de opinión, en realidad, al colega que ejerce hoy la primera, digamos, autoridad de la institución del Bicentenario Colegio de Abogados de Lima. Una sola vez pude hablar con él, a razón de que me invitó antes de la segunda vuelta, cuando fue elegido. Conversamos, hizo algunas sugerencias y propuestas que quería, a efecto de que en la lista que yo integraba en ese entonces podríamos apoyar su elección. Le hice saber que íbamos a conversar con los integrantes de mi lista y que luego le íbamos a responder. Al final tomó una decisión de que no íbamos a votar ni por él ni por el colega Soto, porque sus propuestas eran distantes y a la vez distintas a las nuestras. Hacer una evaluación de la gestión actual, más allá de las publicaciones que se hacen en el contexto de, sabemos de que están en procesos internos entre los propios integrantes de la Junta, y es penoso, y creo que no hay nada que evaluar, más allá de decir que lamentamos mucho de que tengamos una directiva como la que está, que el Comité Electoral haya sacado un comunicado que sí nos preocupa, en el sentido de que dice que no le dan presupuesto, y que el decano y la Junta les han dicho que no hay presupuesto. ¿Cómo no va a haber presupuesto si somos 8 los candidatos a decano? A cada uno ha pagado 22,000 soles. Son 11 los candidatos a la Junta, perdón, para ser elegidos, o para ser elegido uno, el representante del colegio ante el Jurado Nacional de Elecciones. Cada uno de ellos ha pagado 11,000 soles. Y los delegados, algo proporcional también, que está en razón a lo que es la OIT. Entonces, de haber presupuesto, creo que sí lo hay. Lo que yo veo, en todo caso, de ser cierta esa negación expresada en el comunicado del Comité Electoral, creo que no hay pretensión de que se hagan elecciones, por el contrario, sino más bien, de repente ver que ojalá se anulen las elecciones por la siguiente razón. Hoy día, la presidenta del Comité Electoral ha hecho pública una carta en razón a que ha encontrado en oficinas distintas a la del Comité Electoral 2 expedientes de 2 colegas que postulan también al decanato del Colegio de Abogados de Lima, específicamente de la colega Espinosa y de la colega Monge. Estaban, dice, en la dirección académica, en la dirección de informática, y estaban los expedientes abiertos, han tomado fotos y una computadora, como quien dice, para visualizar y verificar las firmas antes que lleguen al Comité Electoral. ¿Eso qué nos da como señal? Para nosotros una gran preocupación. O sea, ¿qué implica esto? Que es más, supongo que debió haber en ese momento la presidenta del Comité Electoral convocado al fiscal de prevención del delito. No lo hizo. Sin embargo, más bien se llevó los documentos desde esa oficina a su oficina del Comité Electoral. Entonces creo que de alguna manera expreso mi preocupación aquí con ustedes en relación a que al parecer se quiere burlar no solamente la voluntad de los abogados en cuanto hemos sido convocados ya para el proceso electoral, sino que al contrario, más bien hago un llamado, en este caso a los exdecanos, a que se constituyan en un comité veedor de la transparencia de este proceso electoral, porque el Colegio de Abogados de Lima requiere con urgencia un cambio de dirección. Es preocupante lo que usted ha dicho. Doctor Marcos, su pregunta. Doctor, una de las preocupaciones que tienen la gran mayoría de los agremiados es relacionado a la cuota que está integrada, creo, dentro de la cuota mensal para una cuestión pensionaria, creo que es. Sí, la caja de previsión social. No, entonces,
Se dice que ya hace más de, no solamente en esta gestión, sino en la gestión anterior, creo que es del doctor Bazán, no estaba yendo ese dinero específicamente a la caja, que a pesar de que tiene un hecho intangible. Igual viene sucediendo con esta gestión, lo cual hay una gran preocupación porque hace más de 6 años o 7 años que hay muchas personas que están esperando hasta por los 30 años que tienen que darle con su aporte y no se efectúa. Como es de conocimiento ya de todos los agramados, usted, al asumir como decano, ¿qué acciones va a tomar al respecto que vaya pues a favor de todos los agremiados, ¿no? En verdad, fíjese, si los colegas abogados nos dan el privilegio de dirigir la institución, en los primeros 90 días vamos a presentar la realidad que tiene el colegio, tanto administrativa como financiera, en primer término. En segundo lugar, son prioridad para nosotros, los abogados de la tercera edad, que están esperando esa compensación que les corresponde por derecho. No es un regalo de la Junta Directiva de turno. Y por si fuera poco, pensamos igualmente hacer la evaluación técnico-legal que permita determinar si la decisión de ese colegiado, tanto del colega Bazán como la actual, se justificó el tener que meter la mano a un fondo intangible para qué cosa hicieron con esa plata. De no justificarse técnica y legalmente y de que hay evidencia de que en realidad se vulneró la intangibilidad por un interés personal o de grupo, de junta, tendrá que asumir las responsabilidades que correspondan desde el punto de vista legal, porque eso sería, en nuestra opinión, entre otros, por ejemplo, el contexto de fraude en la persona jurídica y conlleva responsabilidades civiles y penales. El actual decano, recuerdo mucho, que hizo saber de que había presentado una denuncia por ese tipo de procedimiento que su antecesor hizo y ahora está haciendo lo mismo. Y esa denuncia fiscal nadie sabe en qué situación está. Pero además de ello, consideramos que debe ser extendida esta responsabilidad solidaria a todos aquellos que votaron a favor de esa disposición del fondo intangible. Es decir, me refiero a los integrantes de la Junta Directiva, a los delegados que votaron para que eso se disponga, y también, por supuesto, a los que no quisieron ver nada, a la Junta de Vigilancia. Es decir, todos ellos resultan, en nuestra opinión, responsables solidarios. Y ello, por supuesto, no vamos a dejar de que sea un escenario de voltear la página y olvídate del tema. Asumimos esta responsabilidad con el compromiso de que, efectivamente, se determinen las responsabilidades y un tema adicional. El Comité de Ética debe funcionar como corresponde a la naturaleza de la estructura funcional normativa del Colegio de Abogados de Lima. Esto es, que cumpla su función, que sancione a quien tenga que sancionar. Y no habrá que expedientes se pierden y tampoco habrá que los expedientes duermen. Es decir, si el Comité de Ética no funciona, tenemos que también hacerle control. Es decir, con nosotros lo que queremos es recuperar lo que es la tradición del Colegio de Abogados de Lima y el prestigio profesional. De otro modo, consideramos de que seríamos simplemente una parte más de lo mismo, y eso no somos nosotros. Efectivamente, el prestigio del Colegio de Abogados de Lima, que últimamente está muy venido a menos. Quisiera hacer, antes de hacerte la palabra, Harry, una consulta. Aparte del tema previsional que ha tocado el doctor Marco Lascuaga, también tenemos varios temas en el tintero que están en el aire, en la nebulosa. Por ejemplo, se ha comprado un local al costado o al frente del Colegio de Abogados que no se sabe cómo se hizo la compra-venta, pero que inmediatamente fue demolido y que está ahí abandonado. Número uno. Número dos, el tema del policlínico, que hasta ahora entiendo no se está implementando, y por ahí escuché, si mal la memoria no me falla, que iban a hacer un club, aparte de que tenemos en Huarochirí, un club de playa. ¿Cómo ve usted estos temas de malos manejos? ¿Cuál es su posición frente a esta volatilidad de las decisiones gremiales que se dan dentro del Colegio de Abogados? Le reitero mi postura y la de la Junta que presido, en este caso, que somos 13 abogados, nos hemos impuesto este reto, a razón de que, en primer lugar, vamos a evaluar el escenario de las decisiones si fueron las pertinentes y demás si se ajustan a derecho. No es un tema de coyuntura. El local que usted refiere, por ejemplo, entiendo de que lo compraron la gestión del colega Bazán y simplemente dijo, bueno, ahí está el inmueble. Es más,
hay noticias ahora en los chats que dicen se ha revalorado. La pregunta es un poco la siguiente: ¿cómo puedo comprar yo un inmueble donde está una zona intangible, que es el Olivar de San Isidro, y que no se puede cambiar la estructura que ya tenía? Supuestamente lo compraron pensando hacer un edificio, creo que de 8 o 10 pisos. ¿Y qué tenemos hoy? Han tenido que limitarse a pintar las paredes y dejarlo ahí a ver quién lo puede usar. Le comento, en la campaña anterior me dijeron: doctor, ¿y si usted gana las elecciones, qué haría con ese inmueble? En primer lugar, le digo, haría lo que vi en algún momento en Estados Unidos. De esta sede de aquí, de Santa Cruz, hago que se haga un túnel por debajo y aparecemos en el otro lado. Es decir, facilitamos para no interrumpir el tráfico, ni mucho menos el tránsito. De otro modo, hablar con las dos municipalidades, San Isidro y Miraflores. ¿Qué prefieres? ¿Me autorizas a hacer un túnel o te ponemos un puente peatonal, ¿no? para que pasen los aguas al otro lado? Entonces el punto es que ese local, digamos que ya es patrimonio del Congreso, del colegio. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Habría que ver en primer lugar si que la actual Junta ha pagado las multas que la Municipalidad de San Isidro le ha impuesto, precisamente por, entre otros, derrumbar las paredes de ese local. Es decir, y además pretendieron construir sin licencia. Otra multa. El hecho es que creo que tiene alrededor de 2 o 3 millones de multa por haber querido modificar la estructura de ese inmueble. En el contexto de lo que es la playa, es una aspiración de todos los abogados la playa, pero creo que ahí falta gestión. Y falta gestión porque hay muchas dependencias públicas que han desaparecido, entre otros, por ejemplo, la Banca de Fomento. La Banca de Fomento tenían no solamente sedes de invierno, sino también sedes de playa. Habría que simplemente ver con bienes nacionales cuáles están y qué disposición hay para que se transfieran en uso al colegio. ¿Y por qué no hacerlo? Se puede hacer gestión, y claro que pensamos no solamente, sino vamos a hacerlo hasta que nos alcance el mandato, que es más, hay un tema adicional. Nosotros sería la primera y única vez que dirigimos el colegio. No pensamos volver a ser candidatos, ni mucho menos a tener que pretender reelección, como lo están haciendo ahorita, por ejemplo. Hay colegas de la gestión del colega Bazán, que uno ha sido vicedecano, el otro ha sido director de Derechos Humanos. Los dos quieren aspirar a ser decanos. Lo que pasa es que hay un tema que tiene un trasfondo de interés personal. Ellos con su voto consiguieron de que se compre ese local, entonces como que vienen a protegerse, creo yo, o curarse en salud, como decimos, por si hubieran consecuencias legales, porque entiendo que están ellos también denunciados por haber hecho ese tipo de adquisición. Doctor Jar. Sí, doctor Ríos, me parece bastante interesante me parece bastante interesante todas las propuestas que está señalando referente a eso, pero nosotros los abogados también tenemos beneficios, ¿no? Por ejemplo, poder acceder a una biblioteca de calidad, cosa que había prometido el actual decano, pero no hizo absolutamente nada, ¿no? Referente al centro recreacional, como dijo mi compañero hace un momento, el pago de cuotas, ¿no? También el beneficio de poder acceder, pues, como dan todos los años, ¿no? Algo que se ha vuelto ya tradicional, un panetón en diciembre, que este año prácticamente nos ha humillado a todos, cuando el mismo decano señaló que iba a dejar cada uno en sus domicilios, pero a las finales no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿qué propuestas puede dar usted referente a esos beneficios de los abogados también, que se encuentran debidamente colegiados en el ilustre Colegio de Abogados de Lima? Sí, muchas gracias. La inquietud es muy interesante y nosotros hemos previsto, por ejemplo, en lo que es el policlínico, descentralizar la atención. No puede ser que un colega de Villa El Salvador venga a Jesús María a buscar atención. Por lo tanto, debemos descentralizar vía convenios con alguna clínica en primer lugar y luego ver la opción de un local para poner un policlínico en Lima Sur, Lima Este y Lima Norte. ¿Por qué no? El colegio tiene recursos y tiene potencial de inversión que entiendo no lo han sabido manejar hasta hoy. En ese contexto, que es la pregunta anterior, pensamos hacer eso, descentralizar. Sumado a ello, descentralizar la administración del colegio. Habrá una oficina para que nuestros colegas que están en Lima Sur sean atendidos en su jurisdicción. En Lima Este y en Lima Norte, fortalecer la que se tiene. Es decir, no podemos pedir, un colega me decía, doctor, ¿cómo puedo irme yo desde Villa El Salvador a Santa Cruz a pagar una boleta de habilitación y me voy en mediodía y vuelvo en medio, pierdo un día y encima los sábados no atienden? Habilitaremos que los sábados también atiendan en todas las sedes. ¿Por qué? Tenemos un potencial humano que estos días dicen que están con problemas, pero lamentablemente nosotros tenemos que tomar decisiones sobre lo que encontramos dentro de la institución. Es decir, habilitarles a ellos sus turnos a efecto de que también puedan trabajar los sábados.
y que empiecen por entender los trabajadores que el colegio es de los abogados, no de los trabajadores. Hay un error ahí de concepción, que los trabajadores creen que más bien ellos son dueños del colegio y nos hacen el favor de atendernos. Eso tiene que cambiar. Es decir, la cultura laboral tenemos que revertirla en el sentido de que empiecen por entender de que ellos están para darnos servicio y no nosotros, al contrario, tener que ir a mirarle la cara. En esa perspectiva, sí vamos a trabajar con mucho ahínco desde el primer día que lleguemos, no lo duden. Quería pedir un favor, doctor Marco. Vamos a entrar a comercial y la siguiente, después del corte, usted entra con su pregunta. Comerciales, por favor. Permiso. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más información, repito el teléfono. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510, 953-558-510. Muy buenas tardes. Continuamos con nuestro programa La Puerta de la Justicia. Quedamos en que el doctor Marco Lascuaga iba a formular su pregunta. Muchas gracias, doctor. No solamente una, sino voy a apuntar dos, ¿no? Uno, porque estamos hablando que de la caja, creo que hasta un año atrás dice que había como un forado de más de 12 millones, que ahora más o menos con lo que tiene Cava son 30 millones. También se habla de que hay demasiado personal, demasiados trabajadores que, como te hemos dicho, no cumplen con su función, sino ellos creen que son dueños del colegio. Su propuesta de usted, que me parece buena cuando quieren descentralizar, pero la descentralización traería alquiler del local, traería personal, cuando ya vemos que la informática viene reemplazando, está dando ciertas facilidades como para la obtención de esas habilitaciones que se pueden hacer del mismo colegio. Ante ese forado existente, ¿cómo se recuperaría? Porque para hacer, como que dice, un esto de playa u otra cosa que hay que invertir, ¿cómo sería con ese forado de 30 millones? ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay bastantes agremados que no están recibiendo realmente lo que le corresponde. Entonces, ese forado, ¿cómo se va a recuperar? Y otro, ¿cuál sería su propuesta con relación a esta situación? Porque es un hecho financiero bien grave, teniendo en consideración que esa es una cuota intangible que no puede ser destinada para otra cosa. En realidad es un tema bastante álgido, el contexto económico, no hay duda. Por eso les decía, en 90 días nosotros vamos a determinar qué tan grande es el forado. Porque hoy se habla de 30 millones, otros hablan de 20. El contexto está en que el solo hecho de haber dispuesto de un sol ya implica haber violado los estatutos de la orden. ¿Y eso qué significa? Responsabilidad civil, penal y administrativa a quienes lo hicieron. Y nosotros iremos tras eso. No vamos a hacer, porque mi amigo, pero fue decano, tu pata. No. Lamentablemente cometió el error, tiene que asumir el costo del error. Porque, ojo, no fue su plata, es la plata de todos los abogados que contribuimos ahí. Consecuentemente,
cómo recuperar ese fondo. Es el punto. El punto va a ser el siguiente. Nosotros consideramos que es el siguiente. Fíjese, conversaba el otro día con una colega y me dice, doctor, ¿por qué hay tantos abogados que están inhabilitados y no les interesa el colegio? ¿Por qué no impulsemos una opción de un convenio con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con las instituciones públicas donde están los abogados? Sin ir lejos, me decía, por ejemplo, en el Seguro Social hay un pool como de 40 abogados y todos están inhabilitados. No es que no litigan. Entonces había que ver la forma de pedir, por ejemplo, hoy día me habló una colega, doctor, tiene que dar una amnistía. Yo me acabo de enterar que de 2 procesos electorales que no he ido, 400 soles. El contexto de cómo recuperar ese fondo intangible, lo reitero lo que dije en el primer momento, hecha la evaluación, si fue legítima y además legal la disposición de esos recursos, diríamos que veremos de qué fuente nos vamos a proveer de esos recursos, pero la primera acción que debemos hacer, que haría mi junta, es dirigir los recursos a cubrir esa deficiencia, previa determinación de responsabilidades de quienes cometieron ese desfalco, porque es un desfalco. Luego de ello veremos, por supuesto, que hay un tema que es, lo he escrito el otro día, al parecer debidamente estudiado. ¿Y a qué me refiero? Entre enero y marzo nos sacan la oferta de descuento para pagar los abogados el año. Entonces, en vez de pagar 220 o 130 soles al año, pagamos 180 por eso. Y en esos 3 meses sigue la gestión anterior. Entre otras decisiones que tomaremos es que las elecciones vuelvan a ser en noviembre y se asume en enero, no como ahora en abril, que modificaron convencionalmente el reglamento para, a propósito, hacer ese tipo de operación financiera, digamos en este caso. La recaudación de enero a marzo lo gasta la junta que se va. La junta que entra lo encuentra sin nada. Es decir, imaginemos que de enero a marzo pues ingresan siquiera unos 15 millones de soles, ¿no? Curiosamente desaparecen. El punto es en que haremos esa búsqueda a ver en qué se gastaron y por qué desaparecieron. Al extremo que este momento, por ejemplo, es preocupante. Desde la quincena de diciembre del año pasado se han inhabilitado todos los medios de pago electrónico. Ya no hay pagos en línea. O pagas hoy en efectivo o simplemente no pagas. La pregunta es, ¿y dónde está ese dinero? ¿Por qué quieren efectivo? ¿Y para qué lo quieren? Si todo debe estar bancarizado. Y cuesta más porque hay que contratar seguridad. Seguridad, sí. Usted, dentro de su propuesta, está a hacer algunos cambios en el estatuto, porque hay cosas para poner candados sobre la intangibilidad, de toda manera lo haremos. Pero no para facilitar el gasto. Pero no solamente es con el candado, que el candado está, sino pero lo han roto. Tenemos que volver a soldarlo. Darle una independencia, como quien dice ahí, sí. Y otra también algún cambio en los procedimientos de las destituciones de los integrantes de esa directiva, porque en esta última directiva hay muchos que los han sacado, hasta con el secretario general, ¿no? De una manera indebida, ilegal. ¿Ha visto esos aspectos también? Naturalmente que sí. Nosotros pensamos, por ejemplo, de que los directivos elegidos lo elige la votación de los abogados. Yo no puedo rogarme la competencia de, está bien, soy representante, pero porque me objetas mi decisión, te cambio. De ninguna manera. Entonces los estatutos dirán ahí de que el que fue elegido es para que termine su mandato, no para que sea reemplazado. Y eso lo haremos si la asamblea no nos acepta, porque es más, pensamos hacer lo siguiente. ¿Qué significaría volver al proceso electoral anterior? Que nosotros el próximo año convocamos las elecciones en agosto y nos vamos en enero. ¿Pero qué implica eso? De que tanto los abogados como algunos directivos, por ejemplo, oye, pero voy a perder 3 meses de dieta. ¿Estamos? Y entonces en algún momento le dije, oye, se les da la dieta y que se vayan, pero que se vayan. Y modificamos el estatuto en ese sentido. Es más, le digo, hay un antecedente que debemos tomar en cuenta. El colega Ibaceta no le entregaban el decanato que ganó las elecciones.
se pasó creo como alrededor de 6 o 7 meses don Ulises Montoya, en mi opinión, usurpando el cargo, porque no le entregaban el cargo a Ibaceta. Ibaceta asumió el cargo, tomó el colegio, asumió la gestión y convocó elecciones cuando disponía el estatuto. No hizo lo que hizo Bazán. A puertas de que se venza su mandato, modificó el estatuto para quedarse 3 meses más. Volveremos al estatuto primigenio para que esto vuelva a funcionar el colegio como siempre fue. El colegio es la primera institución que se crea en nuestro país, inclusive antes de la República del Perú, desde 1804. Y merece respeto de todos los colegiados en ese caso. Doctor Harrison, su pregunta. Sí, doctor Rioja, me parece muy interesante lo que nos está señalando, ¿no? Referente a eso. Y en un supuesto caso que usted, su lista, salga ganadora referente al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ¿cómo piensa realizar una transferencia de cargo? Nosotros el año pasado tuvimos al que es ahora el decano del Colegio de Abogados del Callao, el doctor Edgar Luis Mita Curay, que desde acá le enviamos un saludo, ¿no? Él vino, hizo su propuesta, señaló realizar una transferencia transparente, en la cual lo viene realizando de una buena forma, ¿no? Él ejerció el cargo, viene realizándolo. Entonces, ¿cuál sería su propuesta referente a ese punto? Igual, o sea, la transferencia debe ser pública y de conocimiento de todos los abogados. No podemos hacer transferencia detrás de la puerta, ni mucho menos a puerta cerrada. Nosotros nos debemos a los abogados que nos eligen y ellos tienen que saber qué encuentran sus representantes como patrimonio de la institución. Ninguna dirección tendrá puertas cerradas, el decanato tampoco, habrá puertas abiertas para todos los abogados, con seguridad de que nosotros tenemos la mejor disposición de atenderlos y no solamente eso, sino asistirlos y ayudarlos. El contexto es de la transferencia, va a haber seguramente más de una dificultad. En algún momento posiblemente tengamos que llamar hasta la autoridad a efecto de que constate el estado de situación en la que se están dejando. Es muy probable inclusive que ni siquiera hagan entrega de cargo. O sea, estoy previendo un poco... Claro, que delatarse. Así es, lo que el va, contexto, lo que puede suceder. a como están las cosas, creo que ni eso va a darse. Simplemente cerrarán la puerta y se van, pero haremos que se tome un inventario con la autoridad pertinente a efectos de saber qué están dejando o qué encontramos, por lo menos. En estos días, por ejemplo, se ha anunciado un tema que es, reitero, en mi opinión, pleito entre directivos, que de la dirección académica se han perdido como 30 libros con datos sensibles, en la que están supuestamente nombres, apellidos, teléfonos, direcciones. Pero qué raro. Oiga, pues usted es parte de la directiva, ¿cómo se le perdieron los libros? Y no hay, que yo sepa, por lo menos dicen que he hecho una denuncia fiscal, no ha habido constatación de fiscal. O sea, hay una serie de informalidades que se están dando que sí preocupa el contexto de lo que es el patrimonio de la institución. Correcto. Y hemos hecho, hasta estos momentos, hemos hecho un análisis de la situación del Colegio de Abogados de Lima. Le hemos preguntado sobre algunas acciones que usted va eventualmente, si sale elegido como decano del Colegio de Abogados, va a realizar y desplegar. Pero para que nuestros radioyentes y cibernautas lo conozcan mejor, ¿cuáles serían sus propuestas en caso llegue usted a ser elegido decano del Colegio de Abogados? En realidad nosotros pensamos implementar, en primer lugar, las comisiones que son las comisiones ejecutivas, de consulta y ordinarias, y tienen que los primeros 6 meses darnos un producto. ¿Qué implica? Oiga, usted está en la Comisión de Familia, perfecto. Evalúeme el escenario normativo de la familia en el Perú a la fecha. ¿Qué deficiencias tiene? Y postúleme una iniciativa legislativa para hacerlo llegar a donde corresponda. Usted de Constitución, perfecto, encárguese del tema. Usted, o sea, todas las constituciones deben dar un producto. A la fecha, amigos, las comisiones del colegio, yo formo parte de una de ellas, inclusive en algún momento por los años 2000. Solo nos llamaron a tomar juramento y nunca más nos volvemos a reunir. Ahí, por supuesto, me dieron mi credencial de ser presidente de la comisión. Eso no va a pasar con nosotros. O la comisión produce o estorba. Así de simple. En segundo lugar, el proyecto de ley que pensamos trabajar es un proyecto de ley de reforma constitucional que implica que vamos a pedir de que el Colegio de Abogados de Lima tenga 2 representantes en la Junta Nacional de Justicia. Que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, aprobada en el gobierno del señor Vizcarra, eliminó al representante del Colegio de Abogados de Lima, que estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no hay una letra de ningún decano ni exdecano reclamando ese derecho que le asiste al colegio. Y en este momento estamos a nivel, digamos, casi en UCI con el representante
del colegio ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando digo en UCI me refiero a que ya el proyecto de reforma constitucional está en el Congreso aprobado en primera votación, y si entre marzo y junio se aprueba en segunda votación, el representante del Colegio de Abogados de Lima desaparece y lo tendrán que nombrar, dice la norma propuesta, la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú. Eso no debemos permitirlo. Hablaba en algún momento con con el decano de La Libertad. Me dijo, no, pues doctor, todo el tiempo solamente Lima. ¿Por qué solamente Lima? Le dije, pero ustedes le digo, ¿qué reclaman? El representante ante el jurado. Le dije, mire, ¿cuántos afiliados tiene usted? 12, 15, 18, 20 mil. El Colegio de Lima tiene 100 mil. Y de hecho las elecciones tendrían que hacerse en todo el Perú. Entonces, todos los colegios del Perú van a tener más abogados que Lima. No llegan ni a la mitad. Es decir, siempre sería elegido el candidato de Lima. De hecho, había una serie de intercambios de ideas, pero esa es una de las tantas preocupaciones nuestras. Sumado a ello, pretendemos de que los abogados jóvenes tengan, por supuesto, espacios físicos donde hagamos talleres, por ejemplo, de litigación oral, en la que se preparen inclusive hasta para hacer sus escritos, porque en la universidad no nos enseñan ni siquiera a hacer una solicitud. Entonces los abogados necesitan habilitarse, además de que para ingresar a nuestro colegio le vamos a dar un curso, al menos de unas 2 o 3 semanas, no de estas habilidades blandas, sino un curso sobre deontología y compromiso institucional para prestigiar el colegio. Es decir, yo me incorporo hoy, siento orgulloso de tener un colegio como el Colegio de Abogados de Lima, que además de ser el primero en Latinoamérica, es el más antiguo, inclusive, que la República del Perú. Doctor Marcos, su pregunta. Doctor, me parece una iniciativa buena, ¿no? Pero el Colegio de Abogados ha perdido una cierta prestancia porque ante ciertas leyes que se han venido dando, no ha habido un pronunciamiento o tampoco no han habido algunos proyectos que ha debido hacerlo el Colegio de Abogados. Usted, al respecto, ¿qué acciones tomaría en el momento que asuma el cargo como decano del Colegio de Abogados? Le comento y le reitero nuestra posición. Nuestra posición es estrictamente gremial, ajustada a derecho en el marco de la Constitución, y nuestros pronunciamientos serán estrictamente jurídicos. Lamentablemente, las últimas gestiones no han opinado desde el punto de vista jurídico, que es más, la voz del Colegio de Abogados siempre ha sido inclusive hasta de control del poder. Es decir, bastaba que el Colegio de Abogados exprese su opinión en relación a una determinada decisión de gobierno y cambiaban de opinión o cambiaban de decisión. Que pretendemos recuperar esa posición para el Colegio de Abogados de Lima. Y digo pretendemos a razón de que nosotros no tenemos ningún compromiso ni con grupos económicos, ni con grupos políticos, y mucho menos con los escenarios de corrupción que tenemos en el Perú. Es decir, a nosotros no nos va a temblar la mano ni la voz para tener que decir, no señor, esto no es así. La perspectiva jurídica bajo el principio de legalidad en el ámbito de lo que es la Constitución, eso es lo que corresponde. Y la sociedad peruana sabrá de nosotros de que efectivamente así es. Porque el ser mediato o el aparentar que protestas y por debajo presentas un proyecto de ley, por ejemplo, sobre el tema de pérdida de dominio, ya pues, ¿qué autoridad tienes para decir no está bien así? ¿Por qué? Porque tienes un cliente que también está afectado por la pérdida de dominio y eso no corresponde. Doctor, ¿usted cree que el Poder Judicial y tanto como el Ministerio Público deberían ser reorganizados? En realidad es un tema bastante interesante de verlo, y más que reorganizados hay un tema que es crítico, a razón siguiente. Sabemos cuándo empiezan los procesos judiciales, pero no sabemos cuándo terminan. Es decir, si nuestros jueces y fiscales... No, pero cuando yo estoy hablando de reorganizar, ver que este Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una apariencia de estar politizado, porque de una u otra manera sus acciones o sus denuncias o sus pronunciamientos a veces ya están, es decir, se ve directamente que hay un stop político, un tinte político. Sobre los procedimientos judiciales que usted dice, creo que ha mejorado, porque con el Código Procesal penal ha mejorado, pero yo voy a la esencia misma, es decir, ¿cuál es esa esencia? Es decir, ver el comportamiento de sus fiscales supremos, sus vocales supremos y en algunos casos fiscales provinciales como jueces que virtualmente salen
y hablan pues de una manera política y su pronunciamiento se ve claramente que es político, porque como usted me dice que ya es actuando hacia el amiguismo y nos olvidamos sobre el derecho. Definitivamente yo creo que debe hacerse en primer lugar, creo que una reforma sobre la Junta Nacional de Justicia. A razón siguiente, ese es el órgano por mandato constitucional de nombrar jueces y fiscales titulares. La ley orgánica del Poder Judicial literalmente dispone de que son 20 jueces supremos titulares. La realidad nos dice hoy que son 19 jueces titulares porque dicen que uno habría fallecido. Y oiga, ¿cuántas salas tenemos? Nos encontramos que hay 55 jueces supremos, porque hay más de 35 jueces supremos provisionales. Amigos, yo no digo de que todos deben ser titulares, pero hagamos excepción, y esa excepción debe girar en torno a lo siguiente, será una propuesta también nuestra, de que la provisionalidad de los jueces, tanto supremos, superiores y jueces especializados, por única vez, por excepción, 2 años. Y no porque, por ejemplo, hoy lo de los 55 jueces supremos que tenemos, ya nadie quiere volver a su sala. Es decir, desvistes un santo para vestir otro. ¿Y a razón de qué vienen? Por amistad, y han simulado, por supuesto, un tema de que supuestamente los traen a los mejores calificados de las diferentes cortes del interior del país, pero oiga, son tan calificados que vienen y ya no vuelven a su corte. Y así arrastramos la provisionalidad. Así es. Por ejemplo, creo que ahí hay un vocal supremo que ya tiene, creo que como 15 años ahí y es provisional, aprobado, y es provisional, y todo el tiempo que postula lo jalan en la corte, antes en el consejo, ¿no? Así es. Pero yo voy sobre el mismo con contexto, por eso que me pregunta, ¿cree usted que debe ser organizado el Poder Judicial y el Ministerio Público? Sí, definitivamente sí. ¿Bajo qué mecanismo cree usted? Bajo el contexto de lo que es, en primer lugar, el escenario de especialización, más el escenario de la expertise que tenga en cuanto a lo que es la impartición de justicia, y el Ministerio Público algo similar, que fíjese que tenemos en el Ministerio Público. Creo que ahora quedan 3 o 4 fiscales supremos. Es decir, no puede haber 5 fiscales supremos y el representante del Ministerio Público que está en los órganos de elecciones debe ser un titular. Han ascendido a una fiscal superior para que sea fiscal suprema adjunta y ella está como representante del Ministerio Público. ¿A razón de qué? Cuando debe ser un titular para que asuma la responsabilidad. ¿Y por qué tendría que organizarse el Poder Judicial? Fíjese, ¿quién es el juez instructor de todos los procesos de corrupción que tenemos en el Perú? Un juez superior, investido de autoridad provisional suprema. Debería ser un titular supremo, para que estén entre pares, efectivamente, para juzgarse. De los aforados. En efecto. O será también que no le conviene. En este momento vamos a ingresar nuevamente a la última tanda de comerciales y regresamos con su programa La Puerta de la Justicia. Permiso. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más información, repito el teléfono. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510.
Muy buenas tardes, regresamos con su programa La Puerta de la Justicia. Ya estamos en el último bloque y nos toca la pregunta del doctor Harrison Meneses. Sí, doctor Rioja, nuevamente, lo que acaba de decir hace un momento referente a lo que piensa o tiene como una propuesta referente al abogado recién colegiado, ¿no? Sobre las clases de litigación oral, cosa que es bastante importante, ¿no? Porque un abogado tiene que ser prácticamente un orador, por eso se le dice un letrado, ¿no? También cómo elaborar escritos, porque como usted dijo hace un momento, es importante no empezar con escritos simples para que después uno ya vaya nutriéndose referente al tipo de la redacción, que es bastante importante dentro de un abogado. Pero dígame usted, en respecto al área académica, que también es bastante importante para mí, referente a los diplomados, a los cursos que piensa darlos, también piensa realizarlo de una manera gratuita o de repente aplicando la inteligencia artificial, cosa que ya se está aplicando prácticamente en todo nuestro modo de vida. Sí, en realidad, mire, yo recuerdo mucho, creo que fue el colega Chanamé, que hizo como 5 o 7 diplomados en línea, y claro, nos permitían a todos inscribirnos en todo, ¿no? Al final de cuentas, expidieron certificados a todos. La pregunta está, ¿cuánto aprendieron ellos? Yo soy de opinión que aún el contexto tecnológico es útil, pero para el tema académico yo reitero mi compromiso de que sea presencial. ¿A razón de qué? No es verdad de que uno aprenda a distancia. No es verdad de que uno permanezca en la plataforma. Soy testigo de excepción. Yo tengo alumnos en plataforma y los llamo a propósito para ver si están, porque apagan la cámara. Y todo el tiempo le van a decir, no están. Tengo problemas con mi cámara, no prende. Y todo el tiempo están ausentes. Simplemente contestan asistencia y desaparecen. Entonces la presencialidad sí nos va a dar ese, digamos, pues, ese plus de exquisitez que tiene la academia para formar el futuro profesional. Perdóname que le corte, y atenta también contra el principio de inmediación procesal. En efecto. Un juez no ve cómo se comportan las partes en el proceso. Sí, ahí por ejemplo hay una teoría, ¿no?, que dice que el juez puede ver el comportamiento de los actores en el proceso y dependiendo hasta de psicólogo, un poco para ver si está mintiendo realmente o está diciendo la verdad, pero en cámaras nadie sabe qué está pasando. En días pasados, por ejemplo, he estado en una audiencia en la que el juez penal elimina el medio probatorio principal porque el abogado no pudo sustentar la pertinencia y todo el contexto penal que lleve el tema. Dijo, no, como usted no ha sabido sustentar eso, entonces ese medio probatorio, oiga, pero es el medio probatorio que es, digamos, la esencia de la demanda. Lo descartó, lo eliminó. ¿Y qué conlleva ello? El tener que ver que en la apelación se reincorpore ese medio porque es sobre el cual se va a tomar la decisión de sanción por haber infringido en este caso el procedimiento ordinario, si se quiere, de cumplimiento de la ley y respeto al prestigio y honor de las personas. En el contexto concreto de la academia nosotros pensamos descentralizarlo igualmente. Ya tenemos sede en Lima Norte y me decían ustedes de que eso implica local. De hecho que sí, ambiente necesita. Cuando yo fui candidato para la Defensoría del Pueblo pretendí, y creo que hice mal en proponer a los propios electores, de que iba en los 2 primeros años a habilitar una oficina en cada provincia del Perú. Me dijeron, sí, le digo, habilito una oficina en cada provincia del Perú. Porque es la gente que necesita la atención del defensor del pueblo. En este caso, nosotros lo que pretendemos es desde el colegio habilitar oficinas y es vía gestión. Fíjese, tenemos municipalidades que tienen ambientes ociosos. Tenemos la beneficencia. ¿Por qué no pedir en uso esos espacios y asumimos los gastos administrativos, agua, luz y servicio de comunicaciones? Se puede, lo que pasa es que a veces tampoco se sabe a quién pedir. El punto es complejo, aparentemente, pero si se hace gestión, seguro que lo hacemos. Doctor, es que aquí hay una cosa muy principal, ¿no? Primero estamos hablando, son recursos. Sí, claro. Hay recursos que se pueden pedir, pero vamos los otros gastos. Estamos viendo que estamos dentro de un colegio que financieramente no está bien. Entonces, cuando yo digo una habilitación, ¿es necesario crear una oficina solamente para que vaya a pagar y darle? No, también se puede hacer en línea. Es que ese tema, ¿no? Queremos que nos den ese espacio para, por ejemplo, un convenio con una municipalidad que nos facilite su auditorio, donde vamos a dar capacitación a los colegas abogados. O sea, por eso es conexo y es complementario. Porque también hay que ver de que una problemática que tiene
es el colegio que dice que tiene exceso de trabajadores. Por eso mismo, entonces, el contexto es evaluar el potencial humano que tenemos hoy, o el que encontramos, perdón, y eso lo vamos a distribuir, Lima Este, Norte y Sur. Por eso es como que dice, yo puedo dar esto, sí, pero tenemos que ver la capacidad económica, porque tenemos a un colegio que si no está quebrado es porque a Dios gracias. Por eso que tenía que haber un estudio o una auditoría para determinar. Sí, pensamos hacer una auditoría forense para que nos diga cuál es el estatus real de la economía del colegio. Y eso lo sabrán todos los abogados, sin duda alguna. Es una tarea pendiente que hay. Sí, claro que sí. Bueno, doctor, prácticamente ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Ha sido un gusto haber conversado con usted, pero antes de dar por concluida esta sesión, nada, sus palabras finales, tiene usted los micrófonos y diríjanse a nuestros cibernautas y radioyentes que generalmente tienen el perfil de abogado, porque ese es nuestro público objetivo. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación, en verdad, y comentarles a los colegas abogados que nos escuchen o nos vean, y igualmente a sus parientes, que confíen en nuestra lista a efectos de que nosotros sí vamos a cumplir con el mandato que nos den. Desde ya presentaremos el proyecto de ley para recuperar la presencia del Colegio de Abogados en la Junta Nacional de Justicia. Igualmente, pretendemos trabajar el escenario de que el Colegio de Abogados de Lima no pierda su asiento en el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, pretendemos descentralizar el policlínico, es decir, vía habilitación primero con algunas clínicas en Lima Norte, en Lima Este y Lima Sur, así como habilitar cursos de capacitación con carácter permanente, reiterándoles el propósito de que se incorporarán con nuestra dirección en el Colegio de Abogados de Lima. Todos los abogados que quieran hacerlo tendrán que primero hacer nuestro curso gratuito para todos aquellos que quieran de lo que es el escenario deontológico, no solamente para que sepan de que existe el Colegio de Abogados de Lima y que es la primera institución más antigua que tenemos en el Perú, sino además de eso para empezar a recuperar el prestigio institucional, la tradición institucional y por supuesto empezar a construir lo que es el principio de la realidad de lo que es el prestigio profesional. El abogado no se prestigia o no es prestigioso por la universidad donde proviene. De hecho, requerimos que a todos los que vengan a tocar la puerta serán inducidos a este curso. Y con ello, por supuesto, tenemos además que les garantizamos que sobre los fondos de la Caja de Previsión Social no seremos tolerantes. Tolerancia cero a todos aquellos que han dispuesto de estos recursos en relación a que el uso que le dieron no sea el adecuado. Sumado a ello, tendrán prioridad nuestros colegas abogados que están haciendo cola para que la Junta actual o la administración del colegio de turno les otorgue el beneficio que adquirieron con sus aportes de los últimos 25 o 30 años. Y desde ya, colegas abogados jóvenes, si ustedes quieren tener futuro en el Colegio de Abogados de Lima, apuesten por nosotros. Pero si no les interesa el colegio, apuesten por otros. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras tan sentidas. Estamos atentos a lo que se viene con estas elecciones para el decanato del colegio, el ilustre Colegio de Abogados de Lima, de los cuales acá los 4 somos agremiados con bastante, bueno, nos honra ser agremiados, ser parte de... Es un privilegio. Es un privilegio de una institución histórica, bicentenaria, que como usted mismo ha dicho, nació mucho antes que la independencia, antes que la república, y que tuvimos preclaros miembros de la orden, tales como Vicente Morales Duárez, el que participó en la famosa Constitución de Cádiz. Doctor, quiero aprovechar que estamos al aire para comprometerlo públicamente a que usted vuelva a este programa para que sigamos conversando no solamente de la coyuntura electoral del Colegio de Abogados de Lima, sino sobre otros temas, y que este programa siempre tendrá las puertas abiertas, dándole la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, estimados colegas, muchas gracias al público oyente y con mucho gusto coordinamos y venimos a hablar de derecho cuando consideren pertinente. Muchas gracias, doctor. Su palabra de despedida, doctor Marco. Bueno, agradecerle a todos nuestros oyentes y al doctor Rioja por su digna presencia, que nos ha hecho conocer cuáles son
sus propuestas y creo que ya serán analizadas por todos los agramados y esperamos de que el voto sea otorgado a su persona y pueda darle un giro al Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias por su petición. Doctor Harrison Meneses. No, qué más que el agradecimiento al ilustre invitado, ¿no? El doctor Jorge Rioja Vallejos. Qué gusto tener a un notable postulante a esta notable institución referente a lo que hemos tratado y bueno, mis más sinceras, ¿cómo le diga? Que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Gracias. Y bueno, lo esperamos en un segundo programa. Con mucho gusto. Por nuestra parte, nos despedimos a todos nuestros oyentes y cibernautas. Estamos en Radio Moderna, Radio Papá 930 AM y esta ha sido una edición más de su programa Las Puertas de la Justicia. Muchas gracias. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes. Permiso.